Vamos a hablar con Martín Polo, analista de mercados. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Quería preguntarte Bueno, me justamente y alegro. consultarte a vos porque por el aspecto, digamos, de las repercusiones económicas, de esta inestabilidad política que vemos todos los días, toda la gente todos los días en la calle, Cristina que quiere acrecentar su figura, que quiere polarizar con el gobierno y aprovechar el fallo que parece que hubiera sido electa presidenta, como lo toma como una suerte de fiesta popular, ¿no? ¿Cómo ven Sí. ustedes, los analistas, las repercusiones de este nuevo escenario? Bueno, Mariano, como sabrás, cada vez que pasan cosas en el mercado siempre es una confluencia de factores, ¿no? Y uno trata ahí de discernir qué es el factor que está pesando más. Respecto a lo que pasó en la última semana, mira, como vos bien comentaste, hubo noticias que hicieron ruido en cuanto, bueno, tenemos la situación política, también tenemos medidas que tomó el gobierno en cuanto a su política económica, ¿no? Tuvimos ahí novedades en cuanto a en cuanto a las reservas, a la política monetaria, pero bueno, todo eso, como vos bien comentás también, no tuvo mucho eco en el riesgo país, que si bien bajó, no hubo euforia, ¿no? Si vos me preguntás, en el mercado hay como una situación en cuanto a que el trade político en Argentina todavía está por definir, se está cuajando. Digamos, en cuanto a mi opinión personal, yo creo que esto fueron algunas noticias en cuanto a que el gobierno se ve más fuerte políticamente, básicamente no por lo que comentás de Cristina, sino porque las elecciones les está yendo bien, la economía está acompañando con buen datos de inflación, como que la actividad también repuntó, así que desde el punto de vista de la macro lo va acompañando, pero bueno, este resultado de Cristina está bien, es como que todavía no se sabe a ver cómo va a ser el desenlace en ¿Cómo esto. va a Me decantar, no? refiero, Claro. claro, porque no sabemos a ver si Cristina fuera, digamos, hasta la semana pasada era, bueno, Cristina candidata en la tercera sección, obviamente ahí había un poco se veía por el lado, si querés, del peronismo, si eso iba a ir en una lista unificada o no, estaba ese ruido interno del peronismo, mientras que el oficialismo avanzaba en un acuerdo con el PRO y el radicalismo como que iba más ordenado. Bueno, y ahí había que ver cómo, si ganaba, si perdía, ¿no? Todo, a ver qué hipótesis se puede hacer. Con Cristina fuera, ahora como me imagino como que no hay una sensación de, bueno, ¿qué va a pasar con el peronismo? Si esto los va a unir, esto los va a hacer más, o va a balcanizar el peronismo, digamos, el mercado eso no, ni yo lo sé, ni el mercado lo sabe, y bueno, no queda otra que esperar. Entonces, por ese sentido, Mariano, me parece que hay una calma prudencial en cuanto a cómo va a decantar el factor político en un contexto que, si querés, Mariano, para mí el gran tema que está mirando el mercado, más allá de las bondades de que te puede aportar la política por cómo decante o por la baja de la inflación, el mercado está más preocupado por la dinámica que están teniendo las reservas internacionales y bueno, ahí el gobierno batallando en generar esa expectativa de que los dólares van a aparecer. Así que eso es un Claro. poco el resumen que Claro, estamos viendo, por ¿no? otro lado, lo que comentábamos hoy, ¿no? Que las reservas netas negativas siguen por debajo de los 3.000 millones y esto preocupa al Fondo Monetario que postergó la revisión de junio para julio y con eso también postergó el envío de 2.000 millones que estaban comprometidos en el acuerdo con el fondo, ¿no? Y las reservas brutas que iban a estar en 50.000 millones en mayo están rondando los 36.000 millones, ¿no? ¿Esto cómo lo ve en el mercado? Mira, el mercado, creo que como lo vemos nosotros y después veo cómo que puede interpretar el Claro. mercado. En cuanto a lo que el tema de las reservas internacionales es un tema importante, quizás el mercado es como que lo está teniendo como es algo que incomoda, pero que no, si querés que no duele, no llega a doler porque se estima que esos dólares van a aparecer. En ese sentido, en Ujú. cuanto que la meta con el fondo aparentemente fue exigente y bueno, y el fondo, si vos demostrás resultados fiscales positivos, no debería ensuciarte la cancha.
Pero Ajá. más allá de lo anecdótico, si querés, si el fondo te da un perdón o no, acá un poco de lo que se analiza es la dinámica de largo plazo. Pensá, Mariano, que todos estos dólares que está consiguiendo el gobierno o que iría a conseguir ahora en estos meses son para pagar la misma deuda. Entonces, es dólares, por ejemplo, todos los dólares que entran ahora, acordate que en la primera semana de julio se tienen que pagar casi 4.000 millones de dólares. Entonces ahí Ujú. vamos a tener un alivio y después vuelven a caer. Entonces, un poco ahí la dinámica es ver cuáles van a ser los flujos continuos de dólares que va a tener el gobierno. Y en ese sentido, o el gobierno o Argentina. Y en ese sentido, Mariano, hay que analizarlo en dos dimensiones. Primero, el gobierno como abriéndose a los mercados internacionales, tratando de conseguir deuda. Fíjate que ya no hablamos más del RIGI, sino de conseguir deuda, ¿no? Digamos, el gobierno no trata de corregir la cuenta corriente, como le decimos nosotros, sino que trata de financiarla, ¿no? Cuando Ujú. vos no podés financiarla, ahí tenés que ir a la cuenta corriente. Entonces, que lo preocupante, no sé si lo preocupante, donde el programa está más débil, es en esa dinámica que están teniendo las cuentas externas, y si querés más lo estructural, que es lo que llamamos la cuenta corriente, que no es Esto es las solamente... exportaciones versus importaciones. Por ejemplo, turismo Sí, emisivo eso, versus turismo, claro. claro, la cuenta corriente consta de tres grandes cuentas, ¿no? Por Ujú. un lado es la balanza comercial, que es el saldo entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes. Eso es lo que nos acostumbramos a ver en los últimos años, porque con todo lo demás cerrado, como que como que eso te define el partido. Sin embargo, tenés dos cuentas muy importantes ahí que te juegan en contra, que es un poco la cuenta de servicios, que es lo que vos bien comentabas de turismo. Ahí te juegan turismo, Claro, todos los demás servicios que uno consume y paga en moneda extranjera. claro. Esa cuenta es muy deficitaria. Pensá, Mariano, que este año vamos a tener un superávit de bienes en torno a los 8.000, 9.000 millones de dólares con suerte. Eso de superávit. Sin embargo, fíjate que la cuenta de servicios que te estoy diciendo, por lo menos va a ser de al menos de 6.000 millones de dólares de déficit. O sea, como Ajá. que todo eso, fíjate que como no sale, eso se conoce cada 3 meses, no está en el tapete todo el tiempo, El ¿no? neto Todos nos serían quedamos con... el neto serían unos 2.000 millones positivos, digamos, de Sí, cuenta. y te falta otro, que es toda la parte de rentas e intereses, ¿no? Todo, Ajá. entonces, cuando vos pagás interés, todo eso, por eso ahí la cuenta corriente es lo que compone esas tres grandes cuentas. Y eso Bien. este año Y cómo, va a ser cómo deficitaria. Ah, claro. Entonces, cuando vos tenés esa cuenta deficitaria, no es el fin del mundo ni nada, simplemente lo que te dice es, si vos ahí te van a faltar dólares, tenés que conseguir dos formas de financiarlo. O lo Ujú. financiás con reservas que no tenés, o tenés que salir a buscar dólares al mercado para que te compense esa falta de dólares. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno no tiene éxito en conseguir esos dólares? Y bueno, tenés dos alternativas: o ajustás por tipo de cambio o ajustás por actividad, de manera que te bajen las importaciones y bueno, ese saldo comercial te sea más superavitario, ¿entendés? Es como un Ujú. bandoneón, ¿no? Vos tenés que ir eligiendo qué medida va. Yo creo que con todo el plan es ir por lo sano, en el sentido de no generar volatilidad cambiaria, no generar ruido en el nivel de actividad, y para que eso no tengas que usar esa alternativa, tenés que conseguir los dólares afuera. Y por eso esta última semana hemos visto que el gobierno liberó parte del cepo en cuanto a las restricciones que tenía para los no residentes, es decir, como que le está abriendo la puerta al financiamiento externo. Todo eso, Mariano, se tiene que cuajar, tiene que resultar en una baja del riesgo país, porque, a ver, siempre financiamiento podés conseguir, el tema es a qué tasa, ¿no? De manera que vos lo puedas pagar. Claro. Entonces ese es el partido que se está jugando, si querés, es como que es los detalles que le van a dar sustentabilidad al plan. Pregunto, el plan colchón, ¿cómo está funcionando? Mira, Mariano, todavía el plan Conchón nosotros no lo estamos viendo con impacto, digamos, todavía eso está, entiendo que sigue en el Congreso, todavía no hubo novedades en cuanto a algo más firme. Lo que te puedo decir en cuanto a los datos es que lo más sensible que uno puede ver, que es los depósitos en dólares, los depósitos en dólares siguen cayendo. Entonces, te pensaba, Mariano, que ahí tenés un efecto un poquito más negativo, ¿no? Porque están cayendo los dólares en un contexto en el cual la gente está comprando dólares, porque al no tener cepo vos comprás los dólares y
fíjate que no tenés el impacto inicial que cuando el 11 de abril liberaron el cepo para las personas físicas, vos tenías la posibilidad de comprar todos los dólares que querías, pero mucha gente lo dejó en el banco, ¿no? Por eso ahí tuviste que los depósitos en dólares aumentaron 1.000 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces empezó ese drenaje, ese goteo constante, es decir, como que la gente que compra dólares no los está dejando en el banco, es decir, entonces... ¿Y eso a dónde va? ¿A dónde va? ¿A la caja de seguridad o va a compra de bienes y servicios o a gastar, digamos, afrontar gastos fijos que tienen las familias, digamos, o las empresas? De todo un poco, Mariano, por eso fíjate que el tipo de cambio no se te está moviendo en estos días y no se está moviendo en un contexto en el cual tenés mucha liquidación del agro. Entonces, si tenés mucha oferta y el tipo de cambio no se te mueve, quiere decir que estás teniendo una demanda similar, por eso se va equilibrando, ¿no? Por eso, si no, el tipo de cambio debería tender a la baja. Claro, entonces, es como que tenés una demanda, un piso alto, y ahí está, por ejemplo, vos se pueden ir por turismo, se pueden ir para que la gente esté gastando esos dólares para otros pagos, o pueden ir al colchón, eso no lo tenemos, eso se va a saber dentro de 6 meses. Claro. A dónde vamos, que son estimaciones, nadie va, no tienen un chip los dólares a ver a dónde van. Uno puede ir haciendo estimaciones y uno lo que ve que ese activo que quiere mostrar, o por lo menos que el gobierno desea imagínate, Mariano, que todos empecemos a usar los dólares más formalmente, eso se debería reflejar en los depósitos en dólares, ¿no? O en los préstamos, es como que tenés que, por algún lado te llega, ¿no? Tal vez la gente está esperando a la sí, gente a que se sancione la ley del plan colchón, la que se tiene que aprobar en el Congreso, ¿no? El régimen simplificado de ganancias. Claro, es como que faltan muchos, hay muchos temas todavía por andar. Pendientes. Si vos me preguntás, no creo que eso nos cambie la película de Argentina, al menos en el corto plazo. Es decir, es cierto, uno ve la magnitud del stock que tienen de activos o si querés de dólares que tienen los argentinos, y uno dice, bueno, qué pena que esto no esté formalizado, ¿no? Sería el sueño del pibe para cualquier gobierno, ¿no? Que todos esos 200.000 millones de dólares estén entre nosotros, ¿no? Algo están, lo que pasa que no se lo ven, digamos, están por el canal informal. Pero bueno, eso, Mariano, me parece que va a tardar un poquito. Si me preguntás, no creo que eso nos cambie la dinámica de lo que venimos viendo. No veo que esto tengas un shock de ingreso de dólares al sistema y que eso te permita que los bancos puedan prestar un montón en dólares. Me parece que eso somos cautelosos en ese sentido porque, digamos, acá lo que se juega después de todo esto para nuestra labor es decir, qué dinámicas vemos para las variables financieras, ¿no? Martín, sí. Claro, no, está clarísimo, es brillante tu explicación y la verdad que nos esclarece mucho. La colocación que hizo el gobierno hasta ahora de un mes para acá, primero fueron 1.000 millones de dólares, ¿no? En pesos, a una tasa del 29,5 y después se anunció una colocación de 7.000 millones hasta fin de año, una serie de colocaciones, ¿no? Claro, el gobierno ahí, Mariano, cuando salió a emitir esos 1.000 millones de dólares, que digamos, para no residentes, la tasa esa que pagó fue del 29,5, pero después, eso cuando se empezó a negociar en el mercado secundario, bueno, ya esa tasa bajó al 26. Ajá. Entonces como que fue, si querés, como que el gobierno abrió la ventanita. Y entonces abrió la ventanita y está empezando a ver si hay demanda para eso. Por eso hoy vamos a tener otra colocación de 500. Es decir, todo esto, Mariano, es lo que es la oferta de dólares que te digo que tiene que conseguir el gobierno para financiar ese desequilibrio en la cuenta corriente que te nombré al principio. Claro. Es decir, vos necesitas buscar esos dólares para compensar esa demanda que tiene el sector privado. ¿Y cómo se movería la tasa en pesos, la tasa del Banco Central, por la que se rigen, por ejemplo, los plazos fijos o las cuentas y las billeteras virtuales, la gente que está en pesos con tasa ahora más o menos del 20-27% anual? Bueno, en eso, Mariano, vas a tener, hasta que esto, fíjate, en la última semana tuvimos medidas importantes que anunció el Banco Central en cuanto a los movimientos de lo que llamamos las LEFI. ¿Te acordás que las LEFI vienen de las LELIX, de las LEVAX? Bueno, todo eso se termina ahora. Eso hace que toda esa pelota de títulos que tienen los bancos van a tener que salir
el Banco Central no las va a ofrecer más. Entonces, los bancos van a tener que ir a buscar otro instrumento, que en este caso van a ser las LECAPs a corto plazo. Eso te va a generar una presión a la baja de las tasas de interés, porque vas a tener más gente comprando esos títulos, por lo tanto la tasa de interés va a tender a bajar. Entonces, a eso le sumás que la inflación ya bajó. Afortunadamente el dato de ayer de inflación fue muy bueno, un 1,5. 1,5. En junio es probable que suba un poquito, pero va a estar más cerca de 2. Si vos haces la tasa, viste, vos recién me dijiste la tasa que paga un plazo fijo, bueno, está más cerca del 30% anual, bueno, si eso lo mensualizás, te está pagando más o menos 2,5% por mes. Claro. ¿No? Entonces le estás ganando a la inflación. Entonces eso como que ahí sobra un poquito tenés un poquito de grasita, si querés, en cuanto a la tasa, y es probable que eso te empiece a bajar un poquito. El tema es que, Mariano, cada vez que vos empezás a bajar la tasa, tenés que tener algo, una retaguardia preparada, que es, bueno, que esto no genere que la gente empiece a ver el dólar. Eso te iba a decir, te iba a decir eso, porque si baja la tasa empieza a dejar de ser negocio el carry trade, por decirlo rápidamente, y puede empezar a hacer negocio, ir al dólar en un contexto en donde se vea que el dólar puede tener un repunte, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí, Mariano, la otra cara, ahí es así como se piensa, como lo estás marcando, es decir, bueno, con todo esto que te dije, en cuanto a que si el gobierno tiene éxito en conseguir esos dólares, el mercado, uno puede ver que al menos, vamos a poner el panorama hasta octubre, porque es lo que... Hasta octubre la expectativa es que el tipo de cambio, si el gobierno consigue todos estos dólares, el tipo de cambio va a estar estable. Claro, entonces, va a estar estable. Pero bueno, claro, decir que el dólar va a estar estable en el segundo semestre no es tan fácil, ¿no? Porque si bien el gobierno puede conseguir, acordate que acá juegan muchos jugadores, ¿no? Sí. Por un lado el gobierno sí te puede conseguir los dólares, pero después está el sector privado, en el cual eso que te hablaba de la cuenta corriente, están faltando esos dólares, ¿no? Es como que el sector privado no le sobra nada, y fíjate que ojalá, o estamos teniendo, yo te nombré en la charla que el agro está liquidando mucho, ¿no? El agro está liquidando mucho por dos factores. Primero, porque la estacionalidad del agro es en esta época del año es cuando más liquida, y por otro lado porque tiene el incentivo a liquidar antes, porque a partir del 1 de julio las retenciones vuelven a subir. Entonces estamos teniendo mucha oferta de dólares del agro, que seguramente se intensifique en estas últimas 2 semanas, aprovechando esa baja de retenciones. Después de julio, bueno, empieza, no te digo, te lo exagero diciendo el desierto, pero bueno, se acaba la temporada alta de liquidación tan fuerte. Entonces vos te vas a tener que la oferta va a ser mucho más baja del sector privado. Entonces, a eso le pones ruido político, todo eso. Entonces, a lo que quiero llegar, Mariano, que el carry trade, el escenario ideal sería que todo converja al 1%, ¿no? Todo está muy ajustadito. Claro. Pero tampoco, no es que está tan fácil hacer el carro, es que decir, bueno, me aseguro, poniendo un plazo fijo al 2% mensual, me aseguro que le voy a ganar al dólar. Quizás le podés ganar 1 mes, 2 meses, en otro podés perder. Es como que en Argentina decimos que el mercado está bastante arbitrado en cuanto a las tasas. Exactamente. Muy bien, Martín, clarísimo, gracias por atendernos y por darnos estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias, Mariano, buen fin de semana, un abrazo. Ahí está, buen fin de semana y feliz Día del Padre, ¿eh? Seguramente, si es que sos padre. Sí. Bien, perfecto, excelente. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Martín Polo, economista, estratega en mercados en Cohen Aliados Financieros.